Buenas noches, profesora y compañeros del grupo 5. Hoy nos corresponde hablar sobre el tema de trata de personas y explotación sexual. En esta exposición vamos a ver lo que es la definición de trata de personas, de explotación sexual, algunas características y además un tema de intervención de primera mano del actor policial. Y vamos a explicar algunas conclusiones del trabajo. Como vemos ahí en la presentación, dice Día Mundial contra la Trata de Personas, 30 de julio. Este es el día que se conmemora la lucha contra la trata de personas. El corazón que está en lo que es por decirlo así, el título de esta filmina es lo que usan como símbolo contra la lucha de trata de personas. Eh, Esto lo vamos a ver en entidades como el Ajax y lo que es la UNICEF principalmente, que se enfocan en lo que es la PME, los PME. Y también por acá está la ACNUR, que trabaja muy de la mano con Policía de Migración y con la Policía de Fronteras normalmente. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Fronteras de Paz, que buscamos eh, básicamente recabar información, un acercamiento con la población para ver si también se están dando estos delitos en nuestras fronteras. Dice que trata de personas, podríamos definirlo como el reclutamiento o transporte o traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Y esto más que todo son personas que buscan como objetivo personas en estado de vulnerabilidad. El tema de la coacción o puede ser mediante fotografías o puede ser mediante el rapto de algún familiar, entonces la persona se ve vulnerable a tener que cooperar, entre comillas, ¿verdad?, con el tratante para que sea o que la use para un fin de explotación laboral, o normalmente es como para un tema de explotación sexual. Si les gusta, me pasa la siguiente, mira. Explotación sexual, podemos definirlo como es como la obtención de un beneficio económico, social o de otra índole a partir de la prostitución ajena o de otras formas de abuso sexual, especialmente personas que no pueden negarse por coacción, engaño o estado de vulnerabilidad. También incluye lo que es la pornografía infantil o la explotación sexual, podríamos decirlo. En realidad va muy de la mano con el tema de la trata de personas. Como había dicho anteriormente, hay una tercera persona que busca coaccionar a otras para obtener beneficios normalmente económicos y normalmente la explotación sexual está como en el top, ¿verdad? El de la persona víctima y es como el método favorito del tratante. En Costa Rica está lo que es la ley 9095. Ahí también con esto crean la CONAD, ¿verdad? Que busca este, como ayudar a las personas que son víctimas de trata de personas. En Costa Rica, este tipo de delito está penado de entre 6 a 10 años, ¿verdad? Quien comete el delito de trata de personas. Normalmente esto se da pues en las fronteras. En realidad ahora está muy generalizado porque hasta en la capital del país ya se han visto casos acá en Costa Rica. Entonces ahí continúa el compañero William Núñez para que le explique un poco de las características de este tipo de delitos. Sí, muy buenas noches. En referencia a las características de la trata de personas, nos habla sobre la captación, que es un concepto que se traduce en la atracción, es decir, atraer a una persona, llamar su atención para un propósito definido. En lo que respecta a la trata de personas, tiene un significado muy similar. Presupone la atracción de la víctima para controlar su voluntad para fines de explotación. El transporte. Los tratantes y sus colaboradores utilizan medios de transporte aéreo, marítimos, terrestres para movilizar a las personas. El transporte es una de las fases o etapas intermedias que se da entre la captación y el transporte. El traslado ocupa el segundo eslabón de esta actividad. eh, es pues posterior a la captación de la víctima, a diferencia de transportar otra propia de esta fase del delito,
del traslado se refiere al cambio de comunidad o país. La acogida son las acciones afectuosas por los miembros del grupo de tratantes con el fin de ocultar a las víctimas, y la recepción o el recibimiento de las personas es, en este caso, cuando la víctima llega al país o a la zona donde va a ser tratada. Dentro de nuestro país, el Código Penal, el artículo 69 al 72, nos hace referencia a los delitos tipificados, que sería el proxenetismo y la rufinería. A su vez, estos delitos tienen agravantes cuando las personas son menores de 13 años, y también cuando quien es el victimario pertenece a la familia y hasta el tercer grado de consanguinidad, perdón. Y como lo mencionó el compañero Skilling, muchos de estos casos de trata de personas se pueden dar más que todo en lo que son cuarterías o en lugares donde se da mucho la prostitución. Igual, en los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, son temas que son muy, muy delicados, y también cuesta mucho lograr identificarlos. Esto por las amenazas que tienen las personas de no contar o no decir nada por el temor a represalias, ya sea a ellos o a los familiares del país de origen. Continuaría el compañero Jesús. Sí, buenas noches, profesor y compañeros presentes. Yo le voy a hablar un poco de las consecuencias de la explotación sexual y la trata de personas. Podemos mencionar que existen las físicas, sociales y psicológicas, que son las más importantes, ¿verdad? En la física podemos mencionar que la persona víctima sufre de insomnio, adicción al alcohol, puede sufrir adicción a las drogas, embarazos tempranos, embarazos no deseados. En las sociales, la víctima sufre rechazo de la sociedad, crítica severa en la comunidad o en su entorno, y la discriminación. En las psicológicas, la víctima se siente culpable por haber aceptado, por haber sido engañada en ese momento, de querer llevar una mejor vida. Sufre depresión y muchas veces vergüenza, ¿verdad? Entre los principios de actuación policial podemos mencionar tres principios también. En el principio 1 está el interés superior del niño o de la niña. La máxima prioridad es la seguridad y el bienestar del menor. Todas las decisiones deben basarse en lo que más se beneficia al niño, incluso por encima de la obtención inmediata de pruebas. En el principio 2, no revictimización o realizar entrevista única. Minimizar la interacción, realizar una entrevista en un entorno amigable con personal especializado, psicólogos, para evitar que el menor tenga que relatar el trauma múltiples veces. Digamos que en la medida posible que la manifestación que se le tome en este momento, la entrevista que se le tome a la niña o a la niña o al menor, que sea una, una única vez, para que la persona no esté relatando lo que vivió y que no se le convierta en un trauma donde la víctima no esté recordando y no y le haga más daño, ¿verdad? Que sufra más de depresión. En el principio 3, confidencialidad y sensibilidad. Tratar la información con máxima reserva. Se debe usar un lenguaje sencillo, calmado, de apoyo. Evitar preguntas sugestivas, juicios y precisiones. Igual a lo que le cabe mencionar, el personal que hace ese tipo de entrevistas tiene que ser un personal calificado, profesional, que sepa el norte de las preguntas, ¿verdad? Que donde la víctima no se sienta en un entorno de confort y de confianza. Ahí el compañero Roy les va a hablar de las conclusiones del trabajo. Muchas gracias. Buenas noches, profesora y compañeros. Yo voy a hablar acerca de las conclusiones en el tema de trata y explotación sexual. Digamos, dentro de las conclusiones podemos ver que hay una grave violación de los derechos humanos,
Esto da un problema global. Hay la necesidad de políticas públicas integrales, la importancia de una educación y sensibilización con este tipo de temas, la falta de denuncia y acceso a la justicia. Dentro de estos, en algún caso hipotético, nosotros debemos de identificar las señas de los posibles víctimas de trata de personas, de explotación sexual. Debemos de proteger el interés superior de la persona menor de edad. Debemos de actuar con protocolo y sensibilidad, como lo mencionaba el compañero Jesús. En casos de violencia, atacar o utilizar el protocolo de atención de las 72 horas. Siempre hay que poner en conocimiento a las autoridades judiciales y a las otras instituciones de gobierno que tengan correlación con el tratamiento de las personas víctimas de trata de personas o de violencia sexual. Compañeros y profesora, esa sería nuestra presentación. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches.